Seguramente habrás escuchado la historia de aquel alpinista muy conocido que en cierto día, después de prepararse por muchos años, quiso subir el Aconcagua. Pero era tanto su vanagloria y su deseo de alcanzar la gloria por sí mismo que quiso hacerlo solo. No invitó a ninguna persona para que le acompañara. Y por supuesto, bastante pretencioso y soberbio, quiso hacer pues esta travesía durante un solo día. Empezó desde muy por la mañana, sin embargo, a medida que iba avanzando, que iba subiendo, iba cayendo el sol, de tal forma que cuando cayó la noche no había logrado llegar a la cima. El hombre, sin embargo, no se rindió, sino que siguió escalando. Cuando le faltaban 100 metros para llegar a la cima, de pronto se resbaló y el tipo empezó a caer hacia abajo, así una caída vertiginosa, impresionante, como si la gravedad lo estuviera succionando. De pronto sintió un fuerte tirón. Claro, como un buen alpinista, él había clavado unas estacas de seguridad con candados a una cuerda que lo amarraba por la cintura. Allí de pronto, en medio de aquel susto y después de un momento de quietud, él pidió ayuda. Se acordó de Dios y en ese momento dijo: Dios mío, ayúdame. Y escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Y él dijo: sálvame. Y Dios le respondió: pues corta la cuerda y abandónate en mis manos. Hubo un momento de silencio mientras el hombre pensaba qué hacía con la respuesta que Dios le había dado. Corta la cuerda y abandónate en mis manos. Al día siguiente, los rescatistas lastimosamente lo encontraron congelado, muerto, con las manos aferradas a la cuerda, a solo 2 metros del suelo. No confió en Dios. Confió más en la cuerda que lo ataba, que lo sostenía, que en las manos de Dios, que estaban abiertas para sostenerlo. Qué fácil es confiar en Dios cuando de pronto estamos bien. Qué fácil es confiar en Dios cuando sentimos que el viento corre a nuestro favor. Pero qué difícil es confiar en Dios cuando las circunstancias son adversas, cuando nos vamos hacia abajo, cuando de pronto la vida empieza a darnos golpes muy fuertes y sentimos que ya no podemos más, cuando estamos enfrentados a una tormenta, a una tempestad, cuando la vida se vuelve incontrolable, cuando no podemos manejar ni siquiera nuestra propia existencia. Qué difícil es confiar en Dios cuando las circunstancias son difíciles. Sin embargo, hoy vamos a encontrar cómo aprender a confiar en Dios aun cuando tu circunstancia sea bastante penosa, sea bastante dolorosa, aun cuando de pronto en este momento en tu vida quizás estés enfrentando el momento más difícil de tu vida. Aún así, tú puedes aprender siempre a confiar en Dios. Yo tengo un gran amigo que siempre me inspira mucha confianza, porque su palabra preferida siempre es: confía en mí. Y ciertamente en los momentos en que yo he confiado en este amigo para resolver ciertas situaciones, la verdad tengo que admitirlo, siempre ha cumplido. Siempre ha cumplido. Es una persona digno de confianza. Esa palabra confianza a mí me fascina, porque es una palabra que ofrece tranquilidad, que ofrece esperanza, que ofrece fortaleza. Y cuando tú colocas tu confianza en alguien o en algo, eso significa de que tú confías en el carácter, en la integridad, en la habilidad y en la fortaleza de esa persona. Pues bien, hoy quisiera invitarte, ¿sabes para qué? Para que aprendas a depositar tu confianza en Dios. Porque si nosotros somos capaces muchas veces de confiar en la gente, como lo hago yo, por ejemplo, en mi amigo, que siempre me dice: confía en mí, y la verdad tengo que decir, vuelvo y repito, nunca me ha fallado. Cuanto más mi confianza está puesta siempre en mi Señor. Cuando se te haga difícil confiar en Dios, aprende esto. Primero, medita en su carácter. Recuerda siempre quién es Dios. Óyelo bien, recuerda siempre quién es Dios. Qué hermoso cuando la palabra de Dios, a través de David, que fue un hombre de mucha confianza en Dios, que supo aprender a confiar en Dios aun cuando era perseguido por el ejército enemigo. Qué hermoso cuando David, precisamente en el Salmo 35, en el versículo 5 y siguientes, David habla de unos atributos muy propios de Dios y dice: pero tu amor, Señor, llega hasta el cielo,
Tu fidelidad alcanza el cielo azul. Tu justicia es como las grandes montañas. Tus decretos son como el mar grande y profundo. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. ¡Qué maravilloso es tu amor, oh Dios! Bajo tus alas los hombres buscan tu protección. Porque en ti, dice el versículo 9, está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. ¡Qué hermosura! Cuando se te haga difícil confiar en Dios, simplemente recuerda quién es Dios. Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de bondad, Él es un Dios de gracia, es un Dios presente, es un Dios que siempre está ahí, es un Dios eterno, es un Dios que todo lo puede, es un Dios para el cual nada es imposible, es el Dios que nunca nos falla. Qué hermoso es siempre recordar estos atributos de Dios, recordar que ese Dios fue aquel mismo que abrió camino para su pueblo en medio del Mar Rojo. Ese fue el mismo Dios que cuando Daniel estaba en el foso de los leones, mandó un ángel para que le cerrara la boca a los leones. Y cuando el rey va a ver si Daniel estaba con vivo, por supuesto que lo encontró con vida. ¿Por qué? Porque Daniel había confiado en el Señor. Óyelo bien. Así pasa cuando tú confías en Dios. Dios hace que tú tengas que atravesar quizás un mar rojo, pero en ese mar rojo no te vas a ahogar. ¿Sabes por qué? Porque Dios abre un camino para tu vida. Aunque estés en medio de la batalla más fuerte y sientas que estás en el foso de los leones, Dios te librará y Dios te sacará de allí con vida. Yo no sé en qué abismo profundo te encuentras en el día de hoy, pero déjame decirte, cuando tú colocas tu confianza en Dios, Dios te sacará de ahí, Dios te rescatará, Dios te renovará y Dios te mostrará el camino que debes seguir. Ánimo, ánimo, pon tu confianza en Dios, porque Él es digno de toda confianza. Uno de los grandes títulos que la Biblia le da a Dios precisamente es fidelidad. Él es un Dios fiel. Óyelo bien, Él es un Dios leal, Él es un Dios verdadero, Él es un Dios seguro, Él es un Dios en el cual puedes poner siempre tu confianza absolutamente. Yo te lo digo y te lo digo por experiencia. No ha habido momento en mi vida en que Dios me haya fallado. Siempre que he puesto mi confianza en Él, Él siempre me ha librado. Y tantos personajes en la Biblia, piensa en David, piensa en Job, piensa en Daniel, piensa en el pueblo de la promesa, en tantas personas que simplemente se atrevieron a confiar en Él. Aprende a colocar tu confianza en el que todo lo puede. Pero no solamente eso, cuando se te haga difícil confiar en Dios, siempre recuerda esto: Cristo, óyelo bien, Cristo está contigo. Cristo está contigo. Él siempre está cerca de cada uno de nosotros. ¡Qué hermosura! Cuando la palabra de Dios nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, dice la palabra de Dios: porque el Señor te dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Y dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4. El otro día precisamente estuve predicando sobre esto. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. ¡Qué hermosura! El Señor está cerca. Son simplemente 4 palabras, pero 4 palabras que hacen la diferencia en tu vida en el día de hoy. El Señor está cerca. Sus promesas están disponibles. Su poder es suficiente. El Señor nunca te abandonará. Qué hermoso saber que Dios siempre está cerca de cada uno de nosotros. Yo creo que los retos más difíciles que tenemos que enfrentar en los momentos de prueba es la ausencia de Dios. Porque muchas veces creemos que Dios se aísla de nosotros, que Dios nos deja, que Dios nos abandona, que Dios simplemente está ausente de nuestra vida. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos experimentado? ¿Cuántas veces incluso hasta nos hemos cuestionado? ¿Qué he hecho yo, Dios mío, para estar en medio de esta situación tan dolorosa? ¿O dónde estás, Dios? ¿Por qué te tardas tanto? ¿Por qué si te estoy pidiendo, te estoy gimiendo, te estoy suplicando, no me escuchas? ¿Por qué me has abandonado? Y nos olvidamos de esta gran promesa, de esta gran palabra de Dios tan consoladora para ti y para mí. El Señor está cerca. Óyelo bien, el Señor está cerca. Él está
por encima de ti para bendecirte. Él está por debajo de ti para sostenerte. Él está detrás de ti para protegerte. Él está delante de ti para guiarte. Él está a tu lado para acompañarte. Qué hermosura saber que el Señor siempre está cerca de cada uno de nosotros. Qué importante es en la vida aprender a confiar en esa presencia de Dios que nunca nos falla y que está siempre cerca de nosotros. Yo a veces comparo la vida con una montaña rusa. Seguramente ustedes en algún momento dado de la vida habrán estado en un parque de diversión. Aquí en la Florida, por supuesto, tenemos un parque de diversión muy grande, pero siempre comparo la vida con una montaña rusa que da tantas vueltas, tantos giros, y así es la vida. La vida a veces estamos hacia arriba, gozando, disfrutando, y otras veces hacia abajo, enfrentados quizás a los desafíos más grandes. Pero hay algo muy interesante. Cuando yo hoy, de hecho estuve en Orlando hace un par de meses atrás, me acuerdo que me subí a una montaña rusa, y tengo que confesarles que no soy la persona quizás más ferviente para subirme en estos aparatos, no porque me da miedo, sino porque siempre me bajo con mareo y se me daña el día, absolutamente. Pero, ¿saben una cosa? No me dio miedo. ¿Y saben por qué no me dio miedo? Porque cuando yo miré aquella montaña rusa, yo sabía que detrás de esa montaña habían unos ingenieros, óyalo bien, unos ingenieros con una gran inteligencia que habían diseñado esa montaña rusa con muchos detalles, pensando en mi seguridad y en tu seguridad. Sé que detrás de esa montaña rusa está también el gobierno, en el departamento de seguridad, que vela por la seguridad de todas las personas que van allí a divertirse, y que seguramente pusieron a prueba esa montaña rusa antes de que tú y yo quizás nos montáramos o nos montemos en ella. Pero también me llamó la atención porque antes de todo, por supuesto, había una persona allí que te dice dónde sentarte, luego se asegura de que te pongas tu cinturón y que todo esté bien. Eso me dio mucha confianza. Y yo siempre digo, Dios mío, si yo soy capaz de confiar en ese hombre, en esos arquitectos, en esos ingenieros que me aseguran que todo va a estar bien y que me voy a bajar de esa montaña rusa con vida, aunque esté mareado, oye, ¿cuánto más puedo confiar en Dios, que tiene toda la inteligencia y que siempre está velando por mi seguridad, que no quiere que nada malo me pase a mí, ni nada malo te pase a ti? Qué importante en la vida es entonces que tú aprendas siempre, el Señor está cerca, Él nunca está ausente de tu vida. Puede ser que a veces, por motivos de la vida, tú lo sientas ausente, pero sabes una cosa, siempre está presente, nunca ausente, siempre presente. Por lo tanto, regocíjate en ese Dios que ha diseñado tu vida, óyelo bien, que ha diseñado tu vida y que te acompañará durante toda tu vida hasta el final. El Señor está cerca, nunca te olvides de esta gran promesa de Dios. Pero cuando se te haga difícil confiar en Dios, también recuerda esta gran verdad de fe. Aprópiate de cada promesa que Dios ha hecho para ti en su palabra. Óyelo bien, tienes que apropiarte de cada promesa que Dios te ha hecho a ti en su palabra. Me fascina cuando dice el Salmo, precisamente 145, en el versículo 13, el Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Qué hermoso cuando nosotros podemos confiar en Él. Dice también la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 6, versículo 13. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había otro superior a él por quien jurar. Y dijo, sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Aleluya. Abraham esperó y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Sabes por qué? Porque es que Dios nunca falla en sus promesas. Dios es un Dios verdadero. Él es fiel, Él cumple su palabra. Dios nunca ha roto una promesa. Nosotros los seres humanos a veces rompemos promesas, pero Dios nunca rompe sus promesas. Él es un Dios de verdad. Es un Dios que no miente. Es un Dios que cumple cada palabra suya. Qué hermoso
Cuando tú de pronto, en medio de tus circunstancias a veces difíciles en la vida, aprendes a apropiarte, a clamar esas promesas de Dios, a reclamar esas promesas de Dios. Cuando tú eres capaz de decir, Señor, tú me lo has prometido en tu palabra y sé que lo vas a cumplir, sé que no me vas a abandonar, sé que no me vas a dejar sola en esta situación, sé que me vas a guiar, sé que tu luz alumbrará mi camino, porque tu palabra lo dice, me lo has prometido en tu palabra santa. ¿Sabes una cosa, hermano querido, hermana querida? Este libro que se llama la Sagrada Escritura está llena de promesas. Y esas promesas no están aquí simplemente para llenar las páginas de la Biblia. No están aquí para adornar la Biblia. No, estas promesas fueron escritas para beneficiar tu vida, para bendecir tu vida. Porque a veces nos angustiamos tanto, porque a veces nos desesperamos tanto, porque a veces simplemente se nos cierra la vida. ¿Sabes por qué? Porque no hemos confiado en sus promesas, porque desconocemos sus promesas. Pero yo te digo una cosa, cuando tú aprendes a conocer la palabra de Dios y aprendes a conocer sus promesas y a reclamar esas promesas para tu vida, créeme que el camino, por más oscuro que esté, vas a encontrar una luz, porque el Señor, que es la luz, te mostrará su luz. Aprende a conocer la palabra de Dios y aprende a conocer cada una de sus promesas y sobre todo a vivir en sus promesas. Nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, no vivimos bajo el peso de nuestras situaciones, circunstancias o problemas. Nosotros vivimos bajo las promesas de Dios y continuamente estamos disfrutando, estamos celebrando esas promesas que Dios las cumple totalmente en favor de nosotros, los que confiamos en Él. Aprende a creer siempre que Dios es digno de confianza. Qué hermoso es cuando tu fe es una fe anclada en las promesas de Dios. Óyelo bien, tu fe no es una fe supersticiosa. Tu fe no simplemente es una fe de tradición. Tu fe está anclada en la palabra de Dios, en esa palabra de Dios que te da seguridad para levantarte todos los días creyendo y confiando de que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a sostener, de que Dios va a caminar contigo, de que Dios no te va a abandonar, de que en esa situación en la cual estás ahora, de ahí también vas a salir. Óyelo bien, de ahí también vas a salir. Quizás tú crees que ya no vas a salir de esa enfermedad o de esa bancarrota o de ese dolor o de esa angustia o de esa tristeza o de ese problema en el cual estás. Déjame decirte, de ahí vas a salir. Óyelo bien, de ahí vas a salir. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor está cerca de ti y Él tiene una promesa para ti en este hermoso día. Aprende siempre a confiar en sus promesas. En medio de las circunstancias dolorosas de tu vida, siempre recuerda que Dios es un Dios de bondad y puedes confiar siempre en Él, porque sus promesas alivian el alma, confortan el corazón y dan paz a nuestra mente. ¡Qué hermoso! Aprende a confiar en cada promesa que Dios te ha dado. Y por último quisiera decirte, cuando se te haga difícil confiar en Dios, y por más de que tú oras, sientas que de pronto tus circunstancias no cambian, simplemente ríndete ante Dios. Óyelo bien, ríndete ante Dios. Así de sencillo, ríndete ante Dios. Sumérgete en su presencia y aprende a creer que Él tiene un plan para tu vida mejor que aquel que tú has diseñado para ti. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? En Proverbios, en el capítulo 16, versículo 9, dice: al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. El hombre hace planes, pero es el Señor quien dirige nuestros pasos. Y dice en el capítulo 19, versículo 21, otra gran promesa que me fascina: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza, óyelo bien, solo se realiza el propósito de Dios. En otras palabras, el propósito del Señor, el plan de Dios, es el único que prevalece. ¡Ja! El plan de Dios es el único que prevalece. Por lo tanto, cuando de pronto tú estés orando a Dios y le digas: Señor, sácame de aquí, Señor, cambia mi circunstancia, Señor, ya no quiero seguir enfrentando esta situación más en mi vida, y tú oras y oras y oras y ayunas y pides a Dios y clamas a Dios, y sin embargo la situación sigue. ¿Sabes una cosa? Aprende en esos momentos a rendirte ante Dios, porque quizás Dios, ¿sabes qué está haciendo allí? Está ensanchando tu fe, te está engrandeciendo,
está trayendo madurez espiritual a tu vida, porque quizás Dios te está diciendo, es que yo te voy a mostrar otro camino, es que yo tengo un plan diferente para tu vida, tú creías que era por ahí, no, te equivocaste, yo tengo otro camino para ti, yo tengo otra meta para ti, yo tengo otro propósito para con tu vida. Pero muchas veces toca hacer un gran esfuerzo y se requiere mucha madurez espiritual para nosotros aprender a aceptar siempre el plan de Dios, que vuelvo y repito, es mucho mejor que el nuestro. Esa palabra rendirse siempre me ha fascinado, porque es una palabra que denota batalla, así de sencillo, es una palabra que denota batalla. ¿Y quién es el que se rinde de pronto cuando hay una batalla? El ejército opositor que se rinde es el que baja sus armas y básicamente le entrega control a quien ha vencido. Así pasa con Dios. Tenemos que simplemente entregarle a Dios el control de nuestra vida. Entrégale tu situación, entrégale tus miedos, entrégale tus temores, entrégale tus preocupaciones, entrégale tus finanzas, entrégale tu familia, entrégale a Dios todo. Deja que Dios esté en control de todo. Qué importante en la vida es aprender a entregarle a Dios el control de todo. Saber que Él es el dueño de mi vida y entender que Dios sabe hacia dónde me lleva. Puede ser que en este momento quizás tú no entiendas hacia dónde Dios te está llevando. Puede ser que en este momento tu vida sea una confusión total y tú digas, es que esto no tiene sentido para mí. Quizás lo estás diciendo o lo has dicho, es que esto que estoy viviendo ahora, esto que estoy enfrentando, no tiene sentido, carece de todo sentido. Pero sabes una cosa, para Dios no carece de sentido. Dios nunca improvisa, Dios siempre tiene un plan y su plan siempre es perfecto. Por lo tanto, aprende siempre a confiar en Él, ríndete ante Él, porque sabes una cosa, cuando tú te rindes ante Dios, le abres a Dios espacio en tu vida para que Él pueda actuar con poder. Le abres espacio en tu vida para que Dios pueda actuar con poder. Muchas veces, ¿por qué Dios quizás no actúa y hace todo lo que Él quisiera hacer en favor de nosotros? Porque nosotros estamos, óyelo bien, enfrentándonos a Él. Estamos enfrentándonos a Él. ¿Cuántas veces incluso desafiamos a Dios y es como si estuviéramos en una pelea, Él contra nosotros, nosotros contra Él? Y sabes una cosa, hoy te quiero decir, no le pongas resistencia a Dios, no le pongas resistencia a Dios. Por el contrario, simplemente ríndete ante Él, ríndete ante el plan de Dios y aprende a confiar que lo que Él está haciendo en tu vida es muy grande y Él sabe hacia dónde te está llevando. Una vez escuché el testimonio de una persona quien compartía cómo cuando estaba creciendo siempre le enseñaron que Dios era un juez, que siempre estaba pendiente de nuestras vidas. Y esta persona dice, vivía con cierto miedo, sobre todo porque pensaba que Dios siempre estaba viendo las cosas malas que ella hacía para luego quizás mandarla al infierno. Pero un día entendió que ese Dios creador también es un Dios Padre amoroso para con cada uno de sus hijos. Y empezó a tener una relación de Dios como si fuera un padre que siempre la cuidaba. Y dice que tuvo algo muy interesante, tuvo una intuición y empezó a ver la vida como un viaje en bicicleta, donde ella manejaba y Dios siempre le ayudaba a pedalear. Pero un día ese Dios que pedaleaba con ella en la bicicleta, le habló, dice esta mujer, y la invitó a que cambiaran los lugares y que ella se hiciera atrás y él adelante. Y esta mujer dice que al principio fue muy difícil para ella entregarle el control a Dios, porque ella sabía muy bien hacia dónde iba, porque ella se sentía segura manejando la bicicleta de su vida, porque ella tenía claro qué era lo que quería en la vida. Pero dice que en la medida en que empezó a soltarse, a confiar en Dios, su vida cambió totalmente. Y empezó a ver cómo Dios la llevaba hacia lugares que ella no había soñado. Empezó cómo Dios empezó a hacer grandes cosas en su vida. Empezó a experimentar la abundancia de Dios en su vida. Empezó a notar cómo Dios incluso volaba con ella para no caer en el abismo. Empezó a ver cómo cuando quizás pasaban por valles oscuros, sin embargo, ahí estaba Dios para mostrarle otro camino, para sacarla de allí, para llevarla por paisajes que ella nunca antes había visto en su vida. Empezó a entender que lo mejor que le había pasado era darle el control a Dios. Ahora ella era la que estaba pedaleando con él, pero era él quien llevaba el control de su bicicleta, que era nada otra cosa más que su vida. Hoy te invito, ¿sabes para qué?
para que también tú aprendas a confiar en Él y a entregarle el control a Él. Entrégale el control a Dios, porque Él sabe hacia dónde te está llevando. Yo no sé en este momento quizás cuáles sean las circunstancias de tu vida. Yo no sé si de pronto en este momento quizás estás viviendo un momento bastante tormentoso. No sé cuál sea tu circunstancia, pero solamente quiero decirte algo. Cualquiera que sea tu circunstancia, aprende hoy a confiar en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es digno de confianza, porque el Señor está cerca, porque tiene una promesa de vida para ti y porque su plan siempre es perfecto. Ánimo, que Dios está contigo y puedes confiar hoy y siempre en Él, con la certeza de que nunca te fallará. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.